noches a todos. Dios les bendiga. Es una alegría para nosotros una vez más estar reunidos en esta hora preciosa, que es esa cita preciosa que tenemos con nuestro amado Señor, con nuestro Padre Celestial y con nuestro precioso Espíritu Santo. Es un gozo, es una alegría para nosotros nuevamente estar con cada uno de ustedes, con los que se conectan y con los que van a poder ver este video más adelante. Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da siempre de poder acercarnos a Él, aunque con muchas dificultades, en muchas situaciones tal vez, pero gracias a Dios el Señor nos permite tener esta cita. Entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grande y poderosamente en este tiempo, y que esta palabra que el Señor nos regala para esta noche sea una palabra de edificación, sea una palabra que transforme nuestras vidas. Y bueno, quiero que iniciemos este tiempo con un momento de oración, colocando este tiempo en las manos del Señor y también de poder adorarlo por un momento. Sabemos que todos estos tiempos no han sido fáciles. Cada día es un día más de lucha por enfrentar tantas cosas, tantas situaciones, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea en esta noche acompañándonos. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y nos preparemos para este tiempo especial. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Espíritu Santo. Gracias por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, por esa inmensa, Señor, bondad, Señor, de tu presencia sobre nuestras vidas. Ven y acompáñanos en esta noche, Espíritu de Dios. Necesitamos, Señor, de tu consejo. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos que renueves nuestras fuerzas. Necesitamos que vayas con nosotros, que nos des ese aliento de vida, Señor, que nos recargues cada día, cada mañana, Señor. Que tu Espíritu, Señor, hoy, Señor, haga renacer en nosotros, Señor, esas nuevas fuerzas que necesitamos cada día, cada mañana, Señor, cada semana, Señor, para, Señor, avanzar, para seguir, Señor, adelante, para conquistar, Señor. Sabemos que no es fácil, que no ha sido fácil en estos tiempos, Señor. Señor, tal vez ha habido aflicción, ha habido tristeza, ha habido dolor en cada uno de nuestros corazones. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés con nosotros, que tú nos ayudes, Señor, que seas tú nuestra fuerza, Señor, que seas tú, Señor, esa presencia preciosa de tu Espíritu, Señor, ayudándonos en este tiempo, Señor, y hablándonos hoy, Señor, a través de tu palabra. Colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo, permítenos adorarte, permítenos exaltarte, Señor, a través, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, de escuchar, Señor, el consejo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Y bueno, el Señor nos regaló una palabra muy preciosa. Podríamos decir que es la segunda parte de la palabra que el Señor nos regaló con mi esposo el día miércoles. Se llamaba La prédica Nada es imposible para Dios. Pero hoy queremos hablar acerca de que no hemos perdido la batalla. Esta palabra se llama No has perdido la batalla. Pero el Señor El Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús no pierde la batalla por nosotros. A veces tenemos muchas cosas, muchas situaciones, nos enfrentamos a veces a diferentes situaciones en la vida, y más en estas épocas donde la vida nos cambió tanto. La vida nos dio un vuelco de, podemos decir, de 180 grados, donde nunca esperábamos poder estar viviendo muchas situaciones que hoy en día vivimos. Escuchaba un testimonio de una salmista que ella hablaba acerca de que este era el año
súper, este era el año espectacular, este era el año de conquistar, de avanzar, de cumplir sueños, metas, muchas cosas. Pero me impactaba porque ella decía que ella nunca se esperaba, al igual que cada uno de nosotros, nunca se esperaba que viniera toda esta situación, todo lo que vino en este año. Ellos estaban haciendo un ahorro para irse a viajar como pareja con su esposo, pero de un momento a otro les dio un vuelco total la vida. Aún ella se enfermó, no del COVID, pero sí le dio como otra enfermedad, fue como un ataque del enemigo, y vieron que todos sus sueños se fueron yendo, desvaneciendo, y de eso es lo que nosotros queremos hoy hablarles, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que está de nuestro lado, que quiere ayudarnos, que Él, como decía Tatis, Él no pierde una batalla. Tal vez nosotros nos sintamos que hayamos perdido muchas cosas, que nos sintamos fracasados, que nos sintamos desalentados, pero como decía mi esposo también en la reunión pasada, nada es imposible para Dios y Dios no ha perdido ninguna batalla. Entonces, este tiempo no es la excepción y sabemos que el Señor hoy quiere renovar nuestras fuerzas, el Señor quiere enseñarnos a conquistar, el Señor quiere darnos a nosotros ese aliento de vida para que nosotros nos remontemos por encima de toda circunstancia, le creamos al Señor, porque este es el tiempo donde necesitamos aferrarnos en el Señor y creer a cada promesa que Él nos ha dado. Amén. Amén. Y yo quiero que iniciemos con el libro de Santiago. Dice la palabra en Santiago 1, versículo 3. Quiero que por favor me acompañes si estás allí con tu Biblia o si tienes tu Biblia en tu celular. Santiago 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos la da a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dada. Pero yo quiero enfocarme más que todo en el versículo 3, donde el Señor dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tal vez cuando nosotros estamos siendo pasados por una prueba, cuando tal vez estamos pasando una situación difícil, cuando tal vez ha habido una pérdida, cuando tal vez vienen cosas difíciles a nuestra vida, es allí donde decimos, uy Señor, danos esa paciencia, danos de los frutos del Espíritu Santo, porque la prueba no es que sea mala. Algo que nosotros aprendimos a comprender es que la prueba en nosotros produce esa paciencia. Y muchos podemos decir, pero uy no, ¿cómo puede decir usted que la prueba produce paciencia si en ese momento de prueba dolor y dificultad no hay paciencia? O sea, ¿qué paciencia va a haber si hay exactamente dolor, tristeza, angustia? La semana pasada tuvimos una pérdida de alguien muy especial para nosotros, un hombre de Dios tremendo que sembró en nosotros muchas cosas de bendición. Hoy en día también podemos decir que lo que Él sembró en nosotros nos hizo más maduros en la fe, nos hizo más sabios, nos hizo confiar mucho más en el Señor, y esa pérdida para nosotros fue durísima, durísima. Le pedimos al Señor que nos fortaleciera porque fue algo muy duro. No sé si en algún momento tú has tenido alguna pérdida que trae ese dolor a tu corazón, pero dice el Señor que esa prueba viene con un propósito sobre cada uno de nosotros. Esa prueba viene para fortalecernos, para madurarnos en la fe, para enseñarnos a confiar más en el Señor, porque después de esa prueba viene algo poderoso, y es donde vemos la gloria de Dios reflejándose en cada situación en nosotros, y es allí donde el Señor a veces permite la prueba para que nos aferremos más a Él
Y mira lo importante, porque en medio de esa prueba tú tienes que buscar más al Señor. Es cuando más tenemos que acercarnos a Él, porque hay muchas personas que dicen, pero bueno, yo estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, estoy en medio de una batalla difícil, ¿cómo hago para salir de ella? Y a veces muchas personas desafortunadamente buscan la solución y es apartándose de Dios. Y esa es la peor solución, esa es la peor decisión que nosotros podemos tomar, porque el Señor nos pide que en medio de la prueba nos acerquemos al Señor. Y la prueba también Dios la usa para formar nuestro carácter, para formar en nosotros precisamente que seamos llenos de los frutos del Espíritu Santo, que seamos llenos de esa paciencia, de esa bondad, de esa misericordia, que seamos llenos de mansedumbre, que no nos apartemos del Señor, que no huyamos de su presencia, sino que al contrario nos fortalezcamos en Él y entendamos que Él es nuestra única salida, nuestra única solución. Entonces, las crisis y los problemas que hacen en nosotros nos deben hacer hablar. Nosotros no podemos callar en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, sino que nosotros necesitamos exponer nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, mira mi situación, mira lo que estoy viviendo, porque como hablamos ahorita al comienzo, el Señor no ha perdido ninguna batalla y Él quiere que nosotros entendamos eso hoy, que así como el Señor no ha perdido ninguna batalla, que así como el Señor ha estado ahí ferviente con cada uno de nosotros, porque el propósito de Dios es ayudarnos, es estar ahí, es alentarnos, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, el Señor está ahí para alentar nuestro corazón. Y entre más grande sea la batalla para nosotros, dice el Señor que más grande será el milagro, porque entre más grandemente somos probados, más grandemente Dios tiene algo poderoso para nosotros. Amén. Y hay una historia muy hermosa que me encanta muchísimo y está en Primera de Reyes. El Señor nos habla aquí acerca de una mujer que conoció ese favor de Dios y pudo ver cómo Dios se glorificó en su vida, cómo el Señor obró milagros, prodigios en una ciudad, pero lo primordial fue también para bendecir la vida de esta mujer, y estoy hablando de la viuda de Sarepta. Y dice la palabra que hubo un hombre, un profeta de Dios, que fue enviado por el Señor a un lugar, a una tierra que estaba seca, desierta, donde había mucha dificultad porque había hambre en este pueblo, pero el Señor envió a este profeta de Dios a Elías para que trajera esa bendición sobre esta familia en especial. Amén. Dice Primera de Reyes, vamos a leer a partir del versículo 8 y 9. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira lo tremendo. Esta mujer, esta viuda de Sarepta, estaba pasando una situación muy, muy difícil, porque la ciudad donde ellos estaban, donde el Señor envió a Elías, estaba pasando un tiempo de dificultad, y era que había escasez, había sequedad, no había llovido, no había alimento. Entonces muchos sabrán, los que de pronto trabajan la tierra o los que trabajan en el campo o conocen personas del campo, saben que si no hay lluvia, no hay fruto. Si no hay ese riego de esa agua, si no hay esa lluvia preciosa que riega la tierra, no hay fruto y viene esa sequedad. Y algo impactante es que ¿qué representa el agua? El agua representa vida, el agua representa esa sobreabundancia, el agua representa el que el Señor quiere sumergirnos a cada uno de nosotros y que conozcamos esa presencia de Dios.
pero en este momento había esa sequedad, no había agua, había escasez, no había alimento. Y dice el Señor que Dios envió a Elías a Sarepta, a una ciudad donde había una mujer que era viuda, solo tenía su hijo pequeño. Pero el Señor le dice, ve a Sarepta de Sidón, porque allí he dado orden a una mujer para que te sustente. Mira lo tremendo. En medio de la sequedad, en medio de la escasez, Dios envía a este hombre de Dios, no solamente a que la mujer lo alimentara, sino que él, y era ese profeta de Dios que el Señor envió a este lugar para bendecir a esta familia. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, que aún en medio de toda esta situación de muerte, de dolor, de tristeza, de escasez, de ver una economía regular, donde a veces decimos, uy Señor, ¿y qué será el día de mañana? ¿Cómo será nuestro futuro? ¿Qué va a pasar este resto de año? Tal vez esta mujer no lo hizo directamente, de clamar al Señor, pero había una necesidad en su corazón que el Señor la conoció. Por eso Dios envió a este profeta de Dios. Y cuando él llega a la casa de esta mujer, y él le dice, el Señor me envió y me dice que tú me vas a alimentar, hazme una arepita. Normalmente, o sea, era aceite con harina, entonces ella hizo su arepita, se la hizo al profeta, aunque ella dentro de ella misma se preguntaba, uy, pero si le doy esta masa a este hombre de Dios, pues me quedo sin nada, es lo único que tengo. Pero sin embargo, había algo en su corazón en obediencia que hizo que ella fuese obediente al Señor y lo hizo. Alimentó al profeta. Y la palabra de Dios dice que nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Y el Señor sostuvo a esta familia hasta que terminó este tiempo de sequía y de escasez. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Él quiere sustentarnos. Él necesita que nosotros clamemos a Él, porque para nosotros no hay salida muchas veces en muchas cosas, pero para el Señor sí hay salida. Él no pierde una batalla. Por eso, si tú estás librando una batalla en este tiempo, echa esa carga delante del Señor y permite que el Señor pelee por ti, permite que el Señor gane tus batallas. En nuestras fuerzas nosotros no lo vamos a poder hacer, pero dice el Señor que Él lo puede hacer. Amén. Amén. Qué pena que te interrumpo. Pero también me impacta porque luego de que Elías va a la casa de esta mujer que estaba en escasez, que no tenía nada ni siquiera para comer y estaba con su hijo, el Señor lo envía no solo para que vaya a comer con ellos, no solo para hacerles compañía, sino lo envía para que libre a esta mujer de una deuda que tenía, que no habría podido pagar ni siquiera trabajando muchísimo. Y lo mejor es que no solo la ayuda con la deuda, sino que también la llena del aceite del Señor. Le dice a esta mujer, ve y busca a tus vecinos, dile a tus vecinos que te den las vasijas que encuentren, todo lo que encuentres. Exactamente, ese también es otro ejemplo tremendo donde el Señor vino y sustentó otra viuda. Pero vemos cómo el Señor sustenta en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de lo que nosotros necesitamos. Y mira lo tremendo, porque el enemigo en medio de nuestra situación, él quiere que tú dudes. Y eso sucedió con esta viuda de Sarepta. Ella dudó en su corazón y ella dijo, uy, ¿qué tal yo le dé todo lo que tengo a este profeta, a este hombre de Dios? ¿Y qué va a ser el resto de mi vida? Dice la palabra, los invito para que puedan leer este capítulo de Primera de Reyes 17. Dice la palabra que ella estaba esperando simplemente hacer este cocido de esta poca harina y de este poco aceite que quedaba, y dice, y morirse. Pero el Señor cambió totalmente esa situación de ella y le permitió que ella pudiera ser sustentada por el Señor. Entonces no importa nuevamente lo que estemos viviendo en este tiempo, el Señor nos quiere sustentar.
El Señor quiere librar nuestras batallas, el Señor quiere quebrantar a nuestro enemigo. El enemigo a veces se levanta con fuerza a oprimirnos, a robarnos, a traer angustia, a traer muerte, desolación, pero el Señor quiere hoy pelear nuestras batallas, pero necesitamos permitirle al Señor que Él lo haga, porque solos no podemos. Amén. Amén. Quiero que vayamos a una historia muy reconocida. Está en Juan 11, versículo 38 al 41. Aquí está Jesús y de repente lo mandan a llamar María y Marta porque uno de sus mejores amigos, a quien amaba también mucho, resulta que recibe la historia de que había muerto. Entonces él va corriendo donde están ellas para ver qué es lo que ha pasado. Y pasa en el versículo 38 que están todos ya como en tipo velorio, están todos llorando, extrañando a Lázaro. Aún Jesús también llora. Era tanto el aprecio que le tenía a Lázaro que también él se conmueve. Dice la palabra que su espíritu se conmovió. Y dice el versículo: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Y esta acaba como el enfoque de nuestra palabra de hoy. El Señor no pierde ninguna batalla. El Señor no nos deja en vergüenza en ninguna ocasión. Aquí está el Señor diciéndonos: no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. Otra versión dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego la gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró hacia el cielo y dijo, me encanta esta palabra: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Gracias porque Amén. Siempre me oyes. Pero ¿qué fue lo que más me impactó de esta palabra? Que muchos estamos como Lázaro, como estaba Lázaro, con nuestros sueños muertos. Ya hasta le pusimos una piedra diciendo: no, el Señor se tardó mucho, viendo todos nuestros sueños y lo que el Señor nos había prometido como algo imposible, como algo que ya está muerto y que ya no se puede hacer nada. Y también me impacta porque vemos como 2 tipos aquí en esta palabra: la incredulidad y también el creer. Y uno dice, ¿cómo va a estar esos dos? Pero aquí me gusta porque Marta está hablando con el Señor Jesús y le está diciendo: si hubieras estado antes, tal vez mi hermano todavía estaría aquí. Pero Jesús le dice: no, yo vine a resucitar. Y Marta le dice: ay, sí, Señor, yo sé que viniste a resucitar, pero ya cuando todos estemos en el cielo. Pero el Señor no le quiso decir eso. Ella estaba pensando eso, estaba en su incredulidad, pensando con sus ojos físicos. Ella no estaba viendo al Dios de los imposibles, que podía hacer de alguien que ya llevaba muerto 4 días, resucitarlo en un momento. Y las otras personas me impactan porque llamaron a Jesús. Ellos tenían esa convicción en su corazón de que Jesús podía hacer algo, de que su situación no podía seguir así de triste, de que ellos no querían seguir llorando, de que si Jesús estaba pasando por el pueblo, Él podía hacer algo. Él podía resucitar a este joven que llevaba 4 días, olía mal, pero ellos decían: el Señor puede hacerlo, Él es el Dios de los imposibles. Amén, sí. Y a veces, ¿qué nos falta? Nos falta quitar esa piedra que no nos deja ver el milagro que ya está ahí, esa piedra que nos roba la fe, que nos desanima, que trae tristeza a nuestro corazón y no nos deja ver que hay un Dios de los imposibles que nos está mirando. Porque acá me encanta como dice el Señor: gracias te doy, Señor, porque yo sé que me escuchas. Amén. Él escucha tu oración, Él escucha tu dolor, Él escucha la tristeza por la que estás pasando, Él escucha ese ruego que estás pidiendo todos los días, que tal vez llevas años pidiéndole por ese sueño, y tú dices: Señor, yo sé que aún hay un Dios de los imposibles, que lo hiciste en el pasado y que lo harás ahora.
y aún existe y hace mayores cosas, porque lo dijo en su palabra. Sus discípulos hicieron milagros y libraron a las personas de los demonios, y el Señor dice, pero ustedes harán cosas mayores. Ese es el Dios de los imposibles. Amén. Así es, ese es el Dios de los imposibles. Hay una versión también de Juan 11 que me gusta mucho. En la Reina Valera dice, Señor, gracias porque tú siempre me oyes. Esa versión también me encanta porque a veces pensamos que el Señor no nos escucha. A veces pensamos que el Señor está ajeno, está lejos de nosotros, que tal vez al Señor no le interesa lo que nos está sucediendo, lo que nos pasa, y nos llenamos de mucha angustia, de mucho miedo, incluso tranquila. Al Señor le encanta hacer cosas imposibles que nunca imaginamos. Nadie creyó que Él iba a volver a resucitar, por eso todos estaban llorando. Ya lo vieron por perdido, ya dijeron ya nunca más lo vamos a ver, pero el Señor le encanta sorprendernos. Y el Señor de la nada, donde no vemos nada de resultados, a Él le encanta hacerlo mejor y sorprendernos. Me gusta porque luego de que el Señor levanta a Lázaro de que estuvo 4 días muerto, Él se vuelve un testimonio en toda la nación donde iba. Llegaban las personas y se convertían al Señor. Entonces deja que esa situación que ha estado opacándote, deja que por medio de esa situación que el enemigo ha estado afligiéndote, diciéndote no, eso no se va a cumplir, deja que el Señor se glorifique, porque tu vida por medio de eso va a ser de testimonio. El Señor sacó a Lázaro y pasaba por las regiones y todos empezaron a decir, ¿tú fuiste el que resucitó? ¿Y cómo hizo el Señor? Y todos empezaron a buscar al Señor y todos dejaron su pasado atrás y siguieron al Señor, y se empezó a crecer el pueblo de Dios. Por eso empezaron a seguir multitudes a Jesús. Amén, así es. Y mira lo tremendo, que algo que alienta como el corazón del Señor en que Dios haga algo, en el que Dios sobre milagros, prodigios, maravillas, algo que produce como esa expectación en que Dios pelee nuestras batallas, es la fe. Y hemos hablado yo pienso muchos programas de la fe, porque la fe es algo poderoso en lo cual nosotros necesitamos trabajar todos los días. La fe es algo en lo cual nosotros necesitamos enfocarnos. A veces muchas cosas nos roban la fe, y aún en el Señor Jesús estuvo en lugares donde Él no hizo milagros, no los pudo hacer, no porque Él no quisiera o porque no pudiera, sino por la incredulidad de la gente. Y desafortunadamente aún en Jerusalén, que era la tierra que el Señor Jesús más amaba, allí no pudo, dice la palabra, no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía, no tenían fe, no confiaban, creían en sus propias creencias, como se dice, confiaban en ellos mismos, y el Señor Jesús no pudo hacer milagros. Pero hubo un lugar que fue Galilea, allí fue donde el Señor más se manifestó su poder, allí mucha gente le conoció, allí el corazón del Señor se agradó de estas personas, de la fe sobrenatural. Y bueno, me quedaría aquí contándoles milagros, de todos los milagros que el Señor Jesús hizo en estos lugares, en Galilea, en la casa de Pedro, en el centurión, que solamente con la palabra, que no eran creyentes, que era lo mejor, no habían conocido al Señor. Los centuriones eran que tenían 100 soldados a cargo, y ellos eran del Imperio Romano, y ellos odiaban el Evangelio, ellos no se juntaban para nada con los judíos, y uno de los romanos se rinde delante del Señor, siendo aún una autoridad, se quita su armadura y se rinde ante el Señor, y el Señor le dice, wow, no he visto una fe tan grande en Nazaret, eres tú el único que me sorprende. Así es. Entonces, algo impactante es que cuando hay esa incredulidad, cuando no hay fe, esto bloquea el fluir del poder de Dios. O sea, Dios ahí no puede obrar, Dios no puede hacer nada. El Señor puede obrar un milagro
en tu casa, en tu familia hoy, pero debes creer, debemos confiar que el Señor va a hacer algo. Señor, no sé qué vas a hacer mañana. Señor, mira mis gigantes, mira mis problemas, mira mi situación, mira mi enfermedad, mira mi economía. Señor, no sé qué puedas hacer tú mañana, pero sí creemos que el Señor puede obrar poderosamente un milagro. Y mira lo que dice Hebreos 11, el muy conocido versículo de la fe, donde también lo hemos compartido muchísimas veces. Y héroes de la fe. Amén. Y dice el primer versículo, quiero leerles Hebreos 11:1, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando tú tienes una palabra de fe en tu vida, en tu corazón, tú te aferras a ella. No importa lo que el acta de decretos que el enemigo ha declarado sobre ti diga. No importa que diga, pero mira lo que estás haciendo, pero mira el pecado. Y si hay pecado, es bueno que le pidas perdón al Señor, que te arrepientas y le digas: Señor, limpia mi corazón y ayúdame, porque no quiero que no haya argumento, no quiero que haya argumento que en mi robe vida, mi bendición, que robe exactamente la bendición y lo que tú tienes para mí. Y cuando el Señor habla de que esa fe es la convicción de lo que no estamos viendo, es cuando le decimos: Señor, mira mi situación, Señor, ayúdame. Porque tú dices, Señor, que tú no peleas, que tú peleas, perdón, y que no pierdes ninguna batalla. Dice la palabra que Él es Dios guerrero, por naturaleza Él es guerrero y siempre va a tener la victoria en todas las batallas. Así es. Entonces, cuando tú tienes una palabra de Dios, aunque tú no estés viendo el milagro todavía, aunque tú no estés viendo tus gigantes derrotados, el Señor los quiere quebrantar, el Señor los quiere quitar de tu camino. Pero necesitamos aprender a confiar, necesitamos aprender a creer, necesitamos confiar en que Dios es el Dios de imposibles. Y así como Dios resucitó a Lázaro, que Tatis lo acabó de leer, así como el Señor peleó por Gedeón y libró su pueblo, así como el Señor sustentó esta viuda de Sarepta, así el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Uy, me la quitaste. Está en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas que te ha dado el Señor, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Él las va a cumplir, porque todas estas promesas que va a cumplir se van a usar para glorificarlo a Él. ¿Y por qué sabemos que se va a cumplir? Porque están ahí escritas. Porque Él dice sí y es sí, Él no cambia de opinión, porque en su palabra ya está escrita. Esta es nuestro, no, dicen como, es que me confundo, espera. Es como nuestra, cuando digamos compras una casa y te dan de que es tuya. Y tú sabes que es tuya porque en el papel lo dice, está tu firma. Esas son las promesas de Dios. Y aparecen en la palabra porque allí está registrado que el Señor te las dio y son tuyas. El Señor te las quiere dar a ti. Él quiere darte la victoria a ti. Amén. Él ya dijo sí y amén a todo. Aún así tarden, está sí y amén. Ya está firmado el decreto de que son tuyas. Así es. ¿Y cómo nosotros podemos responder a esas amenazas, a esas circunstancias, a esos ataques del enemigo? ¿Cómo podemos responder? A través de las promesas del Señor, a través de esa fe. ¿Cómo peleo yo mis batallas? De la mano del Señor. ¿Cómo le digo: Señor, ayúdame? Y es a través de ser sensibles a la voz de Dios, de aprender a tener una comunión directa con el Señor, porque es allí en el lugar secreto donde tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Es allí en el lugar secreto, en la oración, donde tú aprendes a enfrentar esas batallas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo
¿Cómo hago yo para derribar a mis enemigos? ¿Cómo hago yo para derribar la escasez, la pobreza, la enfermedad, la muerte, la duda, la incredulidad? A través de tener una relación, aprender a tener una relación con Dios y ser fuertes. Porque el Señor nos pide que en medio de todas estas circunstancias, en medio de la batalla, nosotros debemos ser fuertes. Me impacta algo que sucedió con Moisés y con Aarón en el libro, creo que fue de Números, donde el pueblo de Israel tenía que enfrentarse con los amalecitas. Y dice la palabra que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, porque Moisés levantaba sus manos, y dice la palabra que el pueblo, cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios prevalecía y ganaban. Pero cuando sus manos se cansaban, Hur y Aarón tenían que levantar sus manos para mantenerlo fuerte en la batalla. Y tal vez necesitamos de esa fuerza. Tal vez tus manos están cansadas y tú dices, ya no puedo más, ya no quiero seguir batallando, ya me cansé, quiero botar la toalla. Pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor Jesús que Él levante tus manos, que tú seas como Moisés, y que ellos fortalezcan tus brazos cansados y los levanten. Que el Señor levante tus manos en estos tiempos tan difíciles, y sé sensible a la voz de Dios. Sé sensible a ese silbo apacible en el cual el Señor a veces calla, pero porque quiere probar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso también dice el libro de Santiago. Dios prueba nuestro corazón y mira qué hay en él. Si estamos firmes en Dios, si confiamos en Dios, o si estamos creyendo a las circunstancias, a lo que estamos viendo, si estamos viendo una economía en fracaso, estamos colocando nuestra mirada en eso. No, Señor, yo te pido que tú me ayudes y que levantes mis brazos, que levantes mis manos, que me fortalezcas en este tiempo. Amén. Amén. Y quiero ya darles una historia para terminar, una historia tremenda, llena de, mientras el Señor me la estaba dando, sentía la unción del Señor tremendamente. Estaba el rey Josafat recto delante del Señor, pero de repente le llega una mala noticia y vienen a avisarle que no viene solo un ejército contra él, sino que vienen 3: Seir, amonitas y moabitas. Y él lo primero que hace, y me encanta, va a buscar la presencia del Señor y empieza a pedirle: Señor, ven con nosotros, ven, defiéndenos. Y está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, y dice así: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, sin importar lo que pase, te adoraremos a ti y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestra tribulación, clamaremos a ti. Esto va a ser el Señor. Y a causa de nuestra tribulación, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué fue lo primero que hizo este rey? Invocó al Señor de los imposibles. Y me encanta porque mientras está haciendo esta oración al Señor, le dice: así como libraste a los demás reyes, así como sacaste en victoria a los demás reinos, así también hazlo con nosotros. Así como fuiste amigo de Abraham, así también hazte nuestro amigo. Y empezó a clamar este rey Josafat, pidiendo el favor, pidiendo que la victoria del Señor estuviera con ellos, pidiendo que el Señor fuera delante de la batalla de ellos. Y me encanta porque como un segundo punto de este pasaje es: porque Él nos oye. Me encanta porque dice: a causa de nuestra tribulación clamaremos a ti y tú nos oirás. Él siempre nos oye. En nuestra tribulación Él inclina su oído a nuestro dolor. Y el tercer punto, Él aumenta nuestra fe por medio de las maravillas que hizo a los que están en nuestro alrededor. Este rey pudo creer y ver que había un Dios de los imposibles que estaba junto a él y que quería librarlo de estos 3 ejércitos que venían contra él, porque él había visto cómo Dios había librado a los demás. Y me encanta porque luego de que este rey busca primero él
el favor del Señor. Él se va solo a su habitación y empieza a clamar al Señor. Luego de que sale de su habitación lleno del fuego, el Señor le dice al pueblo: todos nos vamos a inclinar ante el Señor, todos vamos a agachar nuestro rostro, dice la palabra, nuestro rostro en tierra, y vamos a empezar a clamar que Él esté con nosotros, que su favor venga con nosotros. Y aquí empieza lo mejor. Me encantan estas historias, es como tipo película. Luego nos dice en 2 de Crónicas 20:15: luego Josafat, estando en pie, se reúne todo el pueblo, están todos orando, clamando, y Josafat de repente escucha la voz del Señor y se levanta y dice, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si el Señor te da una palabra, no temas, que tu corazón no dude, porque no fue hombre quien lo dijo, es el Dios Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso quien te sostiene con su brazo. ¿Por qué vas a dudar? Si es el Dios de los imposibles, Él no te va a dejar desamparado. Él no es hombre como nosotros, que cambiamos de opinión, que un día nos levantamos con unas emociones diferentes y al otro día no queremos nada, otro día sí. No, Él no es así. Su amor es eterno siempre. Ese era el Dios que estaba con ellos, por eso Él dijo: si Dios les dice algo, no teman, vamos a confiar en lo que el Señor nos dice. Primero les dio eso, y luego dijo: creed a sus profetas, creed a sus pastores, creed a sus líderes, las palabras que el Señor pone en su corazón y se las da luego a ustedes. Créanlo, porque vienen de parte del Señor. Esas palabras que les ha dado es porque sus líderes o pastores han estado en el secreto y el Señor se las revela para que se las den a ustedes. Amén. ¿Y por qué van a dudar si es el mismo Señor que la está dando? Y luego dice: y seréis prosperados. Creed en el Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Aquí el Señor les dio la victoria. Aquí estaba el Dios de los imposibles, no perdiendo ninguna batalla. Contra el Señor nadie puede perder. Con el Señor nadie puede perder. En contra sí pueden perder. Entonces me encanta porque ya todos estaban listos, estaban firmes, creyendo a lo que el Señor les dijo. Van a estar refugiados creyendo a lo que dijo el profeta. Todo va a estar bien. Y de repente empezaron, yo me imagino el rey Josafat allá todo relajado, descansando y escuchando que peleaban entre ellos. Y de repente pasa en 2 de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el rey Josafat terminó de decir esta profecía: crean al Señor, crean a sus profetas, y empiezan a adorar todos al Señor, empiezan a entonar un canto al Señor. Y luego Jehová puso en contra a los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Puso en contra a todos sus enemigos. Venían 3 contra el rey de Judá, el rey Josafat. Y se empezaron a unir entre todos. Y dicen, y las emboscadas, me encanta esto, las emboscadas de ellos mismos, las emboscadas que habían hecho para que el pueblo de Dios muriera. En esas emboscadas, los enemigos del rey murieron. Y dice, y se empezaron a matar los unos a los otros. Es un poco cruel, pero esto es lo que pasa cuando somos hijos del Señor. No importa quién se levante contra nosotros, no importa cuántos ejércitos sean, venían 3 ejércitos, millares de personas venían contra este reino. Donde el Señor no estuviera con ellos, este reino terminaría en ruinas. Pero cómo estaba la mano poderosa del Señor con este reino. Ellos salieron victoriosos y el Señor confundió estos ejércitos. Se mataron entre ellos y el rey de Judá no le pasó absolutamente nada. Ni siquiera su ejército salió a pelear porque no hubo necesidad. Luego de esto, el rey ya está tranquilo porque el Señor dio la palabra. Y luego, de repente, yo creo que no escuchaba ningún grito, ni sonidos de espadas. Y se levanta y dice en 2 de Crónicas 20, del 25, 26 y 30. Bien, viniendo entonces Josafat y su pueblo, estaban todos en el reino.
y se dan cuenta que ya todos murieron. Entonces abren las puertas del reino, salen todos a mirar qué es lo que ha pasado y hallaron entre los cadáveres. Esto es lo que el Señor va a hacer. Él nos saca en victoria muchas riquezas, así vestidos como aljabas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín. 3 reinos venían contra el rey Josafat y 3 días se demoró en recoger la bendición del Señor. Todo lo que ellos querían, estaban planeando robarle al rey, todo eso quedó para él, porque el Señor estaba con él. 3 días recogiendo el botín. Imagínense cuánta cantidad de personas había, porque para recoger tantas cosas, demorarse 3 días recogiendo tantas bendiciones, habían tesoros, habían riquezas, habían vestidos muy costosos. Y decía, 3 días duraron, 3 días duraron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca para invocar el nombre del Señor, glorificarlo y darle gracias por la victoria. ¿Qué significa el valle de Beraca? El valle de la bendición. El Dios de los imposibles nos va a llevar al valle de la bendición, donde nos intentaron agobiar, donde nos intentaron robar todo lo que nosotros teníamos, donde nos intentaron acorralar y venir muchas personas en nuestra contra. El Señor nos va a sacar de allí victoriosos y con un botín gigante y con muchas bendiciones. Amén. Amén. Y quiero compartirles estos 2 últimos versículos que me gustaron mucho, porque acá el Señor afirma que los que resistan la prueba, los que se levantan, los que confíen en el Señor y en las promesas, como lo acabó de leer Tatis aquí en esta tremenda historia de Segunda de Crónicas, donde el Señor les dio la victoria a los que confiaron en el Señor. Y mira lo que dice. Voy a leer nuevamente Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a leer Santiago 1:12, que aquí está una promesa tremenda. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras versiones dice: y la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mira la recompensa del Señor cuando tú te levantas en fe, confiando en el Señor, perseverando, no mirando hacia atrás, sino creyendo al Señor de que Dios está de tu lado, de que Dios te va a respaldar, de que Dios te levanta y te fortalece en este tiempo, en que tú confíes que tal vez hoy el día es gris, pero mañana resplandecerá la luz del Señor. El sol de justicia. Amén. Y quiero terminar con Hechos 20:19. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto lo decía Pablo. Y Pablo fue un hombre muy probado en su fe. Pablo fue muy probado en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias. Él fue perseguido, maltratado, herido, fue decapitado. Pero él dice, terminó la carrera. Y él dice, exactamente, él terminó la carrera, ganó la carrera. Pero dice la palabra aquí en Hechos 20:19, dice: y sirviendo al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas, con mucho dolor, con muchas pruebas. Y tal vez tú le puedas decir: Señor, ha sido duro, ha sido difícil, te he servido, o tal vez quisiera servirte, ha sido difícil, han sido muchas pruebas, Señor, pero hoy te pido, ayúdame, porque tú no pierdes la batalla, tú no pierdes ninguna circunstancia.
Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea hoy Él peleando nuestras batallas, peleando y dándonos esa corona de vida, como dice aquí la palabra, que podamos recibir esa corona de vida, aquellos que somos fortalecidos en el Señor, que somos valientes, que creemos en el Señor y sabemos que Él va a pelear por nosotros. Amén. Amén. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Amado Dios y Padre poderoso, precioso Espíritu Santo, gracias Señor por tu palabra, por este tiempo Señor, porque tú nos das la fe, tú nos das la fuerza, tú nos das la fortaleza. Tú nos ayudas en medio de dificultad, Señor. Tú prometiste para nosotros que nada es imposible, Señor. Tú prometiste, Señor, para nosotros que tú no peleas, que tú no pierdes, Señor, ninguna batalla, Señor. Y que tú eres, Señor, Dios de gloria, Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso, Señor. Quien peleó, Señor, las batallas de Gedeón, quien peleó las batallas de David, Señor. Quien les dio la victoria, Señor, a todos estos pueblos, al pueblo de Israel. Tú le diste la victoria a Moisés, a Josué. Señor, hoy te pedimos, Señor, pelea nuestras batallas. Señor, danos la victoria, Señor. Ayúdanos en medio, Señor, de este desierto, de esta dificultad. Ayúdanos en medio, Señor, de el dolor, la tristeza, en medio de la escasez, en medio, Señor, Padre, de cada situación, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre poderoso. Ven y sopla en esta noche, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada persona, sobre cada familia, Señor, que escucha este video, Señor. Que sus vidas, Padre, hoy puedan ser transformadas y llenos de la gloria de Dios. Que puedan ser llenos de tu presencia. Que tú puedas, Espíritu de Dios, levantar las manos de cada uno de mis hermanos, Señor, como lo hiciste con Moisés. Señor, que tú tomes el lugar de Ur y de Aarón, Señor, y levantes nuestras manos cansadas, nuestras rodillas paralizadas. Levántanos hoy, Señor, y fortalécenos y pelea, Señor, por nosotros. Te entregamos nuestras batallas, te entregamos nuestras luchas, te entregamos nuestros gigantes, te entregamos nuestros miedos, te entregamos la duda, la incredulidad que roba la fe, Señor, y te pedimos que venga un nuevo tiempo, Señor, para nosotros, Señor, Padre, en cada uno de nosotros y en lo que queda de este año, Padre poderoso. Ven y sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias y declaramos, Señor, tú no has perdido ninguna batalla y sé que la mía, Señor, te será fácil, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Hoy lo creemos, hoy lo confesamos y hoy declaramos el poder de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tú no has perdido ninguna batalla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla en cada familia, en cada hogar en este tiempo, Señor. Y ven delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Todo es posible, Señor. Todo es posible, Señor, al que cree. Señor, gracias. Te adoramos y te glorificamos en esta noche y te exaltamos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, porque traes fe a nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, mi Señor precioso. Amén y amén. Amén, amados y amadas del Señor. Que el Señor se glorifique poderosamente en este tiempo sobre sus vidas. Saludamos a los que se pudieron conectar. Saludamos a Sandrita, mi cuñada. Dios te bendiga, Sandrita. Un abrazo a ti, a toda tu familia. Saludamos a Yanecita Maya, que la vi también por ahí. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Y cada persona que se conectó, Dani Beta, Avivamiento Betel, Marce, Andrés, todos,
los que se conectaron, un abrazo gigante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les bendecimos y sabemos que estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo de bendición. Sabemos que también son grandes nuestras batallas, pero sé que el Señor nos da esa fortaleza para levantarnos en fe y confiar en sus promesas. Nos vemos el miércoles confiando en el Señor por este mismo medio, Facebook Live. Por favor, ayúdenos a compartir este video, denle like, denle me gusta para que muchas personas más puedan escuchar esta palabra y tal vez en y un darse tiempo, cuenta de su Dios imposible. amén, y tal vez Dios traiga esa fe. Sé que Dios trae esa fe en esos momentos difíciles de dificultad. Mil bendiciones, Dios les guarde. Avivamiento Betel, mañana 9 de la mañana. Un abrazo gigante, bendiciones. Bendiciones.